Bienvenidos a Noticias de la Historia. Carlos Pellegrini fue algo así como una bisagra entre el régimen conservador y la apertura democrática. Fue el fundador del Banco de la Nación Argentina, gran impulsor de la industria y presidente en una época muy convulsionada de la Argentina, con la revolución de los radicales y la renuncia de Juárez Celman. Él era vicepresidente. Y además algo, si se quiere, más anecdótico, pero no menos importante. Fue uno de los fundadores del mítico Jockey Club. El Senado fue el ámbito donde más se destacó durante su carrera política Carlos Pellegrini. Hasta su muerte fue un gran impulsor de la reforma electoral. Él pensaba que el régimen que él integraba, que hacía fraude, con estas actitudes fomentaba la sedición en la oposición. Políticamente fue una persona que durante, yo diría, 70% de su carrera está muy obsesionado con el problema del orden. Piensan que la Argentina estaba muy sacudida a veces por estos levantamientos. Luego, en la parte final de su carrera, es uno de los, tal vez el más importante líder de una facción que busca purificar el sufragio. Roque Sáenz Peña, que es el que finalmente lo hace, en realidad era un miembro del grupo pelegrinista y se hace en esa posición a través de ese liderazgo que tuvo Pellegrini. Yo tengo la impresión de que inclusive esa posición que él tiene hacia el final, tan a favor del sufragio, es parte también de la preocupación que él tenía con el orden, porque él creía que si no había libertad de sufragio eso traía desorden y caos, etcétera, ¿no? Es decir, él varía ahí en el medio, pero el fin para él sigue siendo el mismo. Se le adjudica una gran muñeca política para hacer alianzas y para sortear la crisis que siguió a la renuncia de Juárez Celman y a la Revolución Radical de 1890. Por eso se lo calificó de piloto de tormentas. Fue socio y adversario de Roca. Fundan juntos el Partido Autonomista en los 80. Rompe con Roca a comienzos del siglo XX. Muchos de sus amigos eran adversarios políticos, como Aristóbulo del Valle. Carlos Pellegrini tenía ideas económicas proteccionistas, de estímulo al agro y a la producción industrial. De hecho, aún hoy, la Unión Industrial Argentina utiliza su lema "Sin industria no hay nación". En 1891 fundó el Banco de la Nación Argentina, con el objetivo de dar crédito a los pequeños industriales. Económicamente, Pellegrini tiene desde muy temprano, yo diría desde la década, mediados de la década del 70, él participa en los llamados debates sobre el tema de proteccionismo y libre cambio, que era el tema económico fuerte en la época, y él es desde entonces hasta que muere lo que en la época se denominaba un proteccionista, ¿no? Era una vertiente muy moderada de lo que fue el proteccionismo después, ¿no? Era lo que se llamaba el proteccionismo de la industria infante, digamos, que había que proteger en los primeros momentos hasta que la industria tomara vuelo y que entonces después tenía que entrar a competir libremente en el mercado. Pero él, junto con Vicente Fidel López, fueron quizás los líderes de esa posición. Su obsesión es mantener el orden. Combate la rebelión contra Roca en el 80, participa de la represión de la Revolución del Parque en 1890. En 1892 pone el estado de sitio y encarcela a Leandro N. Alem. A comienzos del siglo XX apoya la ley de residencia, un proyecto de su amigo Miguel Cané, sancionada para reprimir a las protestas obreras y al anarquismo. En la última parte de su vida demostró interés por la cuestión social. Y desde el punto de vista social, el tema se vuelve importante en la Argentina, yo diría ya desde fines de los años 90, comienzos de los años 60, eso está muy mezclado con el tema de la inmigración. Con 3 años Argentina fue, tal vez en términos relativos, el país más afectado, positivamente creo yo, por el fenómeno inmigratorio. Él tiene una posición muy abierta con respecto a la inmigración y empieza, cuando él se separa de Roca, que es una cosa que hace hacia 1901 y forma su propio partido,
Uno de los puntos que, tiene el punto del sufragio que yo mencioné antes, el punto del proteccionismo, y el otro punto que tiene es el de la reforma social. Como muchos hombres de su tiempo, Pellegrini era periodista. Trabajó en la prensa, más tarde fundó Sudamérica con fines políticos, apoyando la obra de Juárez Celman. Más adelante en el tiempo, en 1900, fundó el diario El País. Prensa y política en el siglo XIX iban de la mano. Ya volvemos con más noticias de la historia. Pellegrini y el Jockey Club. Hay momentos en la vida en los cuales es fundamental sentirse protegido. Circunstancias en las cuales es muy importante sentirse acompañado. Es como estar en la caja. Te sentís mejor. Por un invierno sin gripe, PAMI invierte en prevención. Por eso comienza una nueva campaña de vacunación antigripal destinada a todos los afiliados mayores de 65 años. Infórmese llamando a PAMI Escucha al 0800-222-2233. Vacúnese. Es gratuito. PAMI. Un trato más claro. Molinos. 100 años en la mesa de los argentinos. Para generar electricidad, se utilizan recursos naturales. No derrocharla ayuda a cuidar el medio ambiente. Disfruta de la electricidad. Usala responsablemente. Edenor. Cuidemos la energía. Cuidemos el futuro. Punto de Lectura presenta López Rega, El peronismo y la AAA, un libro de Marcelo Larraqui. Auspicia este programa Dietrich, Soluciones de Movilidad. Escapate de la rutina. Nueva guía IPF de circuitos turísticos. 10 corredores turísticos con mapas, fotos y circuitos imperdibles. Además, todo lo que necesitas saber sobre excursiones, lugares para comer, dormir o hacer compras. Guía IPF de circuitos turísticos. La forma más práctica de viajar por la Argentina. Miguel. Empezá a vivir sin tanto control. Telefónica presenta Dúo. Speedy más llamadas locales ilimitadas en tu casa para que navegues y hables el tiempo que quieras. Todo por 45 pesos final por mes durante 6 meses. Marta. Miguel. 0800 2222 Internet. Diario. El gobierno aprobó la reforma previsional. Diario. Qué bueno esto de poder elegir, ¿no? Sí, yo ya elegí. Estoy tranquilo. Estoy en Nación AFJP. Estás tranquilo. Estás en Nación. Nación AFJP. Un país eligiendo la AFJP de su país. Hola, quiero ser tu amiguito. Uno de los signos de la bronquiolitis en los niños es la tos. Si notas este u otros síntomas como fiebre sostenida, falta de apetito o agitación, llévalo urgente al médico. Nosotros ya estamos preparados para brindarle la mejor atención. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. No estás viendo una película del futuro. Estás viendo una película del presente. Y sucede en las aduanas de Argentina. Gracias a la tecnología de la AFIP, nuestro país se suma a las 24 naciones del mundo que ya calificaron como aduana segura, a partir de la incorporación de escáneres que garantizan competitividad para nuestras exportaciones y seguridad en las importaciones, además de un sistema de seguimiento satelital para que las cargas que ingresan al país transiten seguras hasta su destino final. Argentina ya tiene aduana segura. AFIP, por una nueva cultura tributaria.
que la pasamos, el agua que tienen las cataratas son increíbles, mucha agua, increíble. Atención, por favor, se anuncia la partida del vuelo con destino a Ushuaia. Bueno, chao, Plazo fijo United Mileage Plus. Suma millas más rápido, viaja más, vive mejor. Standard Bank presenta más innovaciones de su programa Mileage Plus Standard Bank. El nuevo plazo fijo le permite sumar millas para viajar a todo el mundo por United. Y ahora Activia te presenta el nuevo Activia Pera. Delicioso, único e irresistible. Ahora regularizarte es un placer. Nuevo Activia Pera. Próbalo, te va a encantar. Héroe es quien persevera con pasión. Único es quien no pierde oportunidades. Admirable es quien no conoce el cansancio. Fantástico es quien se entrega con todo. Cambiando actitudes, promoviendo oportunidades, cambiando al mundo. Únete, tú también. Olimpiadas Especiales. ¿Me puedes traer esa bebida que es rica, natural, tiene jugo de frutas y agua mineral natural? ¿Querés una pista? Rica, liviana, natural, con jugo de fruta. Muy lindas pistas, muy lindas chicas, pero no la tengo. ¿Otra pista? ¡Levité! ¡Villa del Sur, Levité! ¡Hace una vuelta para todos! Villa del Sur, Levité. Rica, liviana y natural. Alice Cooper, una leyenda del rock, vibra en Buenos Aires. Alice Cooper, el 14 de junio en el Teatro Gran Rex. Entradas en venta exclusivamente con tarjetas Visa y Visa Electron en el teatro y por Ticketek 52377200. Alice Cooper, en vivo en Argentina. Y seguimos en Noticias de la Historia con la figura de Carlos Pellegrini. Y ahora nos corremos un poco de lo político para hablar del Jockey Club. Pellegrini fue un gran impulsor de la amistad masculina en los clubes, una idea que venía de Inglaterra. En 1883, con otra gente, funda el Jockey Club, básicamente con dos objetivos. Por un lado, para discutir, debatir sobre las carreras y la cría de caballos, y por otro lado, para crear un espacio para la conversación tranquila de miembros de la burguesía y de la élite. Esta es la entrada a la actual sede del Jockey Club sobre la avenida Alvear, y detrás mío hay un ícono de la historia de la tradición del Jockey Club, una escultura que estaba en la sede de Florida cuando esta fue atacada e incendiada. Se la pudo recuperar con algunos faltantes, pero por eso se ha convertido en un ícono de la historia de este lugar. Cuando Pellegrini estaba concluyendo de dirigir, porque dirigió las obras de la construcción de la sede de la calle Florida, y le había prestado una especial atención a la escalera, combinando los colores de los mármoles, el onis, todo que se conjugara en una armoniosa totalidad cromática. Decidió comprar la Diana de Falguier, que era una escultura que había pertenecido a Aristóbulo del Valle, fallecido poco antes. Se la compró a la viuda Julia Tejedor y la colocó en el descanso de la escalera antes que se abrieran las dos alas que llevaban al piso de honor. Y allí quedó como un símbolo del club la diosa del sport, decía Pellegrini. Además estaba iluminada de una manera muy especial porque había una luz cenital a través de vitrollar, y la arrojaron por la escalera y quedó fragmentada. Es la misma que hoy está, al ingresar recibe a los socios, pero con ese prestigio de torso medio destruido. Tal vez ha ganado en un plus sentimental.
Pellegrini fue un impulsor de la amistad masculina en los clubes como el Jockey Club, y de hecho se inspiró en modelos europeos, en Inglaterra especialmente, para fundar en 1882 con otra gente esta institución. Se trataba de crear un ámbito para el estudio del caballo, para mejorar la cría de caballos, pero también un refugio para la conversación tranquila en las élites. Creado por un grupo de apasionados por las carreras de caballos, el Jockey fue un centro social y cultural pensado para darle estilo a la burguesía porteña. Se trataba de crear, en palabras del historiador Ezequiel Gallo, una élite republicana, abierta a la movilidad social, pero de raíz aristocrática. Esa era la idea también que tenía Pellegrini de civilización. Un edificio como ese no era un lujo superfluo, era un edificio educativo. Lo deja ver en sus cartas y Canet participa de esa misma idea. Es decir, tenía que ser una escuela de cultura social. Hay una frase muy extraña de Pellegrini cuando le cuenta a Canet que sigue en Europa la noche de la inauguración. El impacto que la casa crea en todos los invitados. Y dice, hasta el indio más guarango cuando entraba se quedaba como paralizado. ¿Cómo iba a entrar un indio guarango, no? Tal vez Pellegrini exagera. Lo que ocurre es que la civilización también tenía que llegar a cierta clase social que todavía tenía costumbres muy criollas. Y lo que querían era de alguna manera europeizar a la sociedad argentina. Pero la civilización de Pellegrini no se acababa en un edificio. Cuando fallece Aristóbulo del Valle, gran amigo de toda la vida, pero también adversario político, le dice a un amigo, me hubiese gustado decir unas palabras en su sepelio, no sé si hubiese sido bien visto, pero eso también... El gran vestíbulo de Florida, la escalera monumental, ceremonial casi podríamos decir, los nichos con calcos de grandes esculturas que se conservaban en el Louvre, que Miguel Canet mandó desde París cuando era ministro. La idea de Pellegrini que se manifiesta en las cartas que le escribe a Canet permanentemente, comentándole las actualidades políticas y económicas del país, y al mismo tiempo dice, necesito el linoleum para la sala de armas, necesito arañas, necesito jarrones, se preocupa por la cristalería, los manteles, por tener un chef, y al rato habla de la discusión en el Senado, estaba en todo. La sede de Florida entre Lavalle y Tucumán era realmente fastuosa, un verdadero palacio. Fue inaugurada en 1897 y Pellegrini participó hasta de la decoración. Tenía salones de conversación y lectura, cuartos de baño, sala de armas, gimnasio. En la época del peronismo se veía al Jockey como parte de la oligarquía. El 15 de abril, día de su aniversario, hubo una manifestación a Plaza de Mayo. Estamos en 1953. Grupos de personas se dirigieron a la sede del Jockey y lo atacaron. No quedó casi nada. Cuando queman al Jockey Club, me acuerdo que tendría yo como 10 años, 11 años. Papá me llevó a verlo, pero me lo llevó a ver pues, sintiendo un dolor, ¿no es cierto? Es decir, haciendo su duelo y transmitiendo también a mí eso, ¿no es cierto? Me acuerdo hoy que fuimos a eso, después recorrimos las distintas iglesias, viendo las cosas que estaban sucediendo. Te diría que no me recuerdo del Goya quemado, sino me recuerdo de haber visto todas las cosas quemadas, todas las cosas destruidas, ¿no es cierto? Son cosas que la historia debería borrar
cuando se hacen barbaridades así. El peronismo disuelve y estatiza el Jockey, que recién recupera personería en 1958. Esta es una de las puertas originales de la sede de Florida, comprada en un remate de demolición por una persona que luego la donó al Jockey. A su lado hay una chapa de numeración original con el número 571 y un menú quemado de aquel día, 15 de abril de 1953. Cuando quiera verme, vaya al Jockey. En las últimas horas de la tarde me encontrará siempre. Esto le escribió en una carta Carlos Pellegrini a su amigo Estanislao Ceballos y refleja las costumbres de la época que aún hoy se mantienen en esta sede social en Capital Federal del Jockey Club. Estamos en un palacio típico de la avenida Alvear, que fue de la señora Unzué de Casares. Ella vivía sola con su servidumbre en sus últimos años en esta casa antes de que la comprara el Jockey Club. Antes el estilo era italiano, pero por una cuestión de moda de la época fue reformulada al estilo francés. Este es uno de los salones originales de principios de siglo. Pero las discusiones sobre en dónde instalar el club llevaron varios años. Hubo asambleas y más asambleas, se hablaba de otras mansiones de la avenida Alvear, pero la única que permitía un reciclaje adecuado era esta, que había sido de las hermanas Unzué de Alvear y Unzué de Casares. La última habitante había sido Concepción Unzué de Casares. Y cuando se discute la posibilidad de adquirir esta casa, un socio advierte que el monumento de Carlos Pellegrini, que justo está instalado enfrente, la figura de Pellegrini extiende su brazo y parece señalar la entrada de la casa. Es decir, está indicándole a los socios que cruzan y van a entrar a su club, como vigilando la idea que tuvo en 1882 y sigue vigente en estos días. Hay zonas del Jockey exclusivas para hombres y solo los hombres pueden ser socios, no las mujeres. Así mantienen la tradición a pesar de los cambios sociales. Otra cuestión particular, los funcionarios del gobierno, presidente, ministros, legisladores, miembros de la Corte Suprema, son automáticamente socios del Jockey, pero solo durante su mandato. El socio es el hombre, ¿no es cierto? Y después tenés tu grupo familiar, ¿no es cierto? Que aparte tenés los hijos de socios son hasta los 25 años y después se tienen que hacer socios, ¿no es cierto? La mujer, la hija del socio, si es soltera, permanece en su calidad de hija de por vida. Así que fíjate hasta dónde protegemos las mujeres. Es igual que aquella mujer que queda viuda, ella sigue siendo y usando el club como mujer de socio que fue. Pero hoy es como tener a alguien que te dice, bueno, mirá que yo hice esto, esta fue la filosofía, esto fue el sentido que del club, y tratar de cuidarlo. Yo creo que lo más difícil en una institución como la nuestra, ¿no es cierto?, es tratar de mantener vivo el espíritu. Y fíjate que fue en la historia así, porque te acordás cuando nos quemaron, allá por el año 53, fíjate vos cómo no teníamos institución, no había nada, ¿no es cierto?, lo que había un espíritu. Y cómo años después, el Jockey, de nada, de las cenizas, volvió a ser lo que soy. Es decir, eso te demuestra a vos cómo el espíritu de Cané Pellegrini siguió, ¿no es cierto?, en las sucesivas generaciones, que permitió hoy, con ese espíritu que había antes, ser lo que somos hoy. Carlos Pellegrini tuvo influencia en la vida política del país durante más de 35 años, hasta su muerte en 1906. Fue presidente por la renuncia de Juárez Celman, murió joven. De no haber muerto, algunos piensan hubiera llegado otra vez a la presidencia por la suya. Hasta la próxima semana con más noticias de la historia.